Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes ahí en la Ciudad de México. Estamos con nuestro ciclo de entrevistas informales y se ve por algún motivo en especial, como me ha tocado entrevistar a dos entrenadores de deportes de combate, y le agradezco al Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate que me dio la oportunidad de poder hablar con gente del deporte y sobre todo gente muy ligada internamente a los deportes de combate. Entonces, el día de hoy, con el invitado, que ahora lo voy a presentar, vamos a tratar de desmitificar un montón de cosas y vamos a tratar de demostrar la otra cara del deporte, ¿sí? La parte humana del deporte, y vamos a tratar de sacarlo al invitado del personaje y del luchador y tratar de meterlo en su parte más humana. Que creo que no, filosóficamente el combate parte de lo mismo. Bueno, frente a mí me va a retar porque me va a salimar, Dodger Montaño, en realidad Salvador Augusto Montaño, eh, peleador de artes marciales mixtas de la Ciudad de México, una persona con bastante experiencia, y ya estuve escuchando un par de sus ideas en el cual pienso estrujarle toda la cabeza y toda la información que yo pueda para todos ustedes. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, doña? Muy contento, muy agradecido con el gusto de poder compartir contigo, Alejandro, y con toda la gente allá de Argentina. Mil gracias por su atención. Y pues bueno, vamos a decir vamos a decirlo todo, a decir lo que tengamos que decir y por supuesto lo que ustedes quieren escuchar. Mil gracias por su atención. No, mil gracias a vos por tu tiempo. Bueno, contame un poco, ¿a dónde estás? Bueno, en este momento me encuentro en uno de los lugares emblemáticos de la contracultura en Ciudad de México. Es un restaurante que se llama La Pulquería Los Insurgentes, en la calle de Insurgentes 226, que es la avenida más popular, o más bien más comercial en la Ciudad de México, y donde pues se preserva la cultura. Bueno, soy amigo del dueño. Y bueno, en particular, en este salón se llama Salón Montaño, de hecho, en honor a un servidor. Y bueno, me encanta este lugar porque, como te digo, preservan la cultura. Hay como hay un ir y venir y un montón de situaciones y cosas y personajes de la escena artística y del underground giran en torno y alrededor de este inmueble. Estoy aquí en la Pulquería Los Insurgentes 226. Te iba a preguntar eso, ¿qué significa contracultura? Bueno, la contracultura se dicen de todas aquellas eh, filosofías y pensamientos que están en contra o que retan y que hacen retórica a el pensamiento establecido o el pensamiento que está finalmente arraigado dentro de las leyes, dentro del sistema, dentro de la religión, dentro de las normas o el comportamiento socialmente aceptado. O sea, sería lo que va en contra de lo establecido, como de la norma establecida. Así es, y en particular este es uno con un carácter ampliamente, pues, artístico, músicos, artistas, porque bueno, estamos hablando o entendiendo por medio de esto que el sistema, las leyes y todo lo que nos rige está hecho digamos, en un formato un tanto cuadrado, ¿no? Conservador. Establecido formalmente. Entonces, cuestiones y expresiones como el arte, por ejemplo, pues tienen que romper con esta formalidad y con esta, digamos, eh, tópico aceptado y establecido, ¿sí? Por las normas. El arte tiene miles de formas,
la música tiene miles de posibilidades, entonces todas esas convergen aquí, escritores, muestras de cine, todas esas situaciones que también se pueden encontrar o reconocer como las propuestas alternativas, ¿no? El rock, etcétera. Bien, sí, ahora te entendí, ahora te interpreté bien. ¿Vale? Roger, Bien. contame un poquito de tu historia. A ver, ¿cómo terminaste practicando artes marciales mixtas? Y explícanos en realidad qué es un arte marcial mixta. Porque la gente, a ver, yo quiero que me ayudes hoy, como mi mayor deseo es que me ayudes a romper mitos. ¿Sí? ¿Por qué te estoy diciendo que me ayudes a romper mitos? Porque en esa caja cuadrada que vos acabas de describir también, se tiende a tomar al boxeador o al peleador o a la persona que se sube a un cuadrilátero como una persona que viene de un punto de bajos recursos y empieza a pelear por una forma de encontrar un medio para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir. Esa es una primera idea que se tiene en general, de las cosas que yo escucho y veo. La segunda idea que se tiene en general es que justamente que el peleador es medio cuadrado. Y yo escuché la entrevista tuya y te acabo de escuchar, primero, que vos tenés mucho léxico, segundo, que tenés muchas ideas, y me llamó muchísimo la atención el hecho que ya también te escuché en la entrevista anterior, como la importancia que le das a la cultura. Entonces, mi deseo es que me ayudes a romper muchos mitos hoy. Bueno, primeramente, antes de contestar la pregunta, quiero agradecerte porque me estás dando la oportunidad y el espacio para poder expresarme realmente y pues finalmente encontrar la razón o practicar, darle praxis a la razón acerca de pues mi motivo por el cual peleo. Yo peleo para que me escuchen, para entregar un mensaje entonces a través de los medios y a través de tu atención y de los diferentes pues espacios puedo yo difundir todo este contenido acerca de la práctica marcial. Principalmente, bueno, sí hay una idea de que los peleadores vienen o venimos de las sociedades bajas, porque la verdad que sí es así, pero pues nunca se puede generalizar, ¿verdad? Hay excepciones. Sin embargo, pues es casi la media, el 90% de los peleadores venimos de estas sociedades bajas porque estamos pues más arraigados, estamos más cerca y venimos también, quiero decirlo, en esta bien abierta entrevista y espacio, venimos de pues de la sociedad, la crisis de la violencia, culturas o más bien la violencia, porque justamente estamos mucho más cerca de la crisis humana, de las familias disfuncionales, estamos más cerca de la violencia. Yo crecí realmente, sin duda alguna, entre pues muñecos sin cabeza, lodo, donde yo vivía no había en un principio, en los 90s no había pavimento, entre peleas de bandas, entre noticias de robo de niños, entre noticias de violaciones, entre encontrar gente muerta en la caseta de los policías o de los vigilantes que no están o que no pueden estar ahí porque el barrio pues los amedrenta y los amenaza y pues temen por sus vidas, lógicamente. Entonces, sin duda que el ser peleador, pues sí, es estar arraigado a la sociedad del desamor, sin duda. Sí.
realmente sí nací ahí, nací dentro de la violencia, pero al mismo tiempo, cuando me di cuenta que tenía a unos hermanos, que me llamaba Augusto Salvador, que estaba en un mundo en que no era como las caricaturas lo mostraban, sino que era un mundo áspero, difícil y peligroso, pues tuve que levantar las manos, aprender a defenderme y a defender a mi hermano menor. Entonces, eso me agradó también. Sentí la totalidad de ti mismo, de mí mismo, sentí la fuerza del mundo, el rigor de estar vivo, y eso me llamó la atención desde niño. A los 6 años empecé en estas situaciones de violencia en el barrio, entonces fue así como realmente empecé en las artes marciales. A los, a los pocos años, como 6 o 7 años, empecé con las primeras clases de kickboxing para intentar, pues, entender y llevar un poquito más de ventaja, a lo mejor, de los demás vecinos o de los demás alrededor, de gente que están en el entorno. Entonces, ese fue realmente mi inicio, ¿sí? Estar inmerso en la violencia, por supuesto, también intrafamiliar, en el desamor del tercer mundo. Esto me hizo peleador, porque al momento en que yo me di cuenta de ese entorno áspero y difícil, al mismo tiempo yo me decía a mí mismo, en mi inconsciente me decía, esto no es todo el mundo, sé que hay algo más, y me voy a defender y voy a prevalecer ante todo esto para encontrar el verdadero sentido de esta experiencia que se llama vida. Entonces, así fui creciendo, dejé esas clases de kickboxing en breve porque por problemas familiares, para no redundar más en eso, y luego a los 15, 14 años empecé con el Kung Fu, y a través de mi juventud hasta ya entradas los 18 años, fue cuando hubo una transición a las artes marciales mixtas. Llegaron a México, y lo que yo vi ahí por medio de los videos eran VHS en ese entonces. Lo que yo vi ahí fue el máximo de dos especímenes, el máximo de dos representantes de ciertos países, representantes de la masculinidad, dos hombres dando lo mejor de sí de una manera tan caballerosa, enteramente en sus cuerpos, en sus físicos, teniendo además una ética, unos modales de caballeros. Yo cuando vi eso dije, wow, wow, eso es lo máximo. Me encantó, me enamoré de esa situación. Y luego, en una de esas, el ganador levanta un cheque de miles de dólares. Entonces yo dije, Eso quiero. yo puedo hacer eso, claro que sí. Sí, yo voy ahí. Entonces, también crecí a la par de, como ya te dije, de la contracultura. Desde niño no era un niño normal, digamos, no creía en las cosas que la mayoría cree, no aceptaba los roles sociales, o bueno, rechacé a la par en un mundo un poquito diferente, un mundo subterráneo. Entonces, desde niño a mí no me interesaba realmente. Bueno, sí me gustaba, la verdad, la esposa del vecino, me gustaban sus carros, me gustaban sus motos, ¿no? El que vendía drogas, pues tenía unos bienes. Sí me gustaba eso, sí, la verdad, pero a la misma vez lo que yo quería hacer era algo fabuloso, algo impresionante, algo extraordinario. Eso realmente fue lo que me llamó la atención desde niño, las cosas, los hechos extraordinarios del ser humano. Entonces, cuando yo vi a los 17 o 18 años las peleas de MMA en VHS, yo dije, eso es lo que yo quiero en mi vida. Entonces, practicábamos Kung Fu para hacer una muy un súper breve resumen. Hacíamos Kung Fu en un principio. Mi maestro Raúl Senk se fue a Estados Unidos unos 2 o 3 años. Estuvimos flotando ahí en otras situaciones y otras disciplinas marciales. Cuando regresó,
dijo, ya no vamos a hacer Kung Fu, ahora vamos a cambiar, vamos a hacer artes marciales mixtas. Entonces nosotros dijimos, bueno, sí, se trata también de derribe, se trata de lucha, además de la pelea de pie, con golpes y patadas, como hacíamos en el Kung Fu, se trata también de ahora hacerlo de una manera más amplia, porque también si te ponen en el suelo, en la calle, porque él también venía o viene de una sociedad desacomodada o desprivilegiada, entonces ahí fue cuando hicimos la transición y dijo, esto es MMA, se llama Galvan Combat System. Galvan Combat System es un compendio de artes marciales mixtas, es un estilo de artes marciales mixtas. Entonces, voy a explicar lo que son las artes marciales mixtas. Las MMA, por sus siglas en inglés, Mixed Martial Arts, se trata de un compendio, o más bien se trata de un contexto competitivo que permite la aplicación y el uso de todas las artes o todas las herramientas de las artes marciales en un cierto número de reglas y y dentro de un parámetro de peso para que todo esto, toda esta situación se desarrolle de manera deportiva. Es decir, hay golpes, hay patadas, hay codazos, todo en el sentido del contacto completo, pero además hay la lucha del judo, hay las llaves del catch wrestling, hay las llaves del jiu-jitsu, hay las patadas del capoeira, hay los golpes del boxeo, como ya dije, la pelea de pie, hay todo. Y puede ser que el vencedor se decida o porque haya un knockout o porque el oponente se rinda. ¿Ok? Entonces permite a todas las artes marciales competir bajo estas reglas. Bueno, hay una más que es que los referees, o más bien que los jueces, decidan al ganador. Entonces se hace, como ya te dije, bajo parámetros de peso. Hay divisiones y, bueno, pues también por otro lado yo lo explico que las artes marciales mixtas son todo el conjunto de experiencias humanas a través de la marcialidad. Todas las experiencias de guerras a través de la historia de la humanidad tienen finalmente entrada y tienen pues el pináculo y la última versión en cuanto a competencias. Es muy, bueno, no es el último realmente porque todo esto ya existía en Grecia y Roma. Fue este deporte realmente el que dio pie y dio pauta a las Olimpiadas. Después del circo romano tuvieron que ir haciendo cada vez un poco más civilizada la situación. Entonces, la primera versión institucionalizada fue en Roma y se llamaba Pancracio. Y era lo mismo, golpes, patadas, llaves, lucha. Nada más que en ese tiempo pues había códigos de honor un poquito distintos. Los combatientes no se rendían y bueno, el público era un poquito diferente, peleaban o combatían desnudos, sí, tenía sus particularidades. Y bueno, ya la última versión se vino sobre todo en Japón, Estados Unidos, aunque bueno, en todo el mundo, en mismo Brasil antes del UFC, aunque todo esto cobra mayor fuerza por ahí de los 90s, cuando en Estados Unidos se lleva a la televisión y se lleva a Las Vegas particularmente como un show. Entonces es ahí donde pega, donde todo el mundo voltea a ver porque es realmente una locura. Es una locura ver a dos tipos dispuestos con su mejor versión y armas, decidirse en un duelo y sobre todo en un principio no había divisiones de peso, no había este parámetro, entonces era libre y por supuesto que es, bueno, primeramente es un morbo y después cuando realmente te acercas y ves un combate en vivo es una cosa súper emocionante, te arranca las emociones así, es algo bello, es algo maravilloso. Todo eso y que al final se saluden, se respeten, se reconozcan el uno al otro, wow, es algo extraordinario, me encanta, me encanta. La verdad que me has dejado sin palabras. Nunca pensé que me ibas a dar una descripción tan integral
del deporte. Ojalá muchas personas de muchos deportes pudieran dar la misma descripción de su deporte como la que me acabas de dar vos. Bueno, y eso es que estamos hablando de lo deportivo, ¿no? Hay otras que, bueno, a lo mejor está fuera de sitio decirlo. Pero sí, bueno, finalmente el jiu-jitsu del Japón feudal, las patadas del capoeira de de la independencia brasileña, el boxeo inglés y, bueno, también es americano, mexicano, el sambo ruso, la lucha angola, todas las artes marciales, todas las experiencias, el kung fu, el muay thai, el kickboxing, el taekwondo, el karate, todas tienen cabida y todas tienen finalmente puerta y son parte de todo el legado, de todas las experiencias de guerra y experiencias marciales en el mundo. Entonces, eso es lo que son las artes marciales, la unión en competencia de todo esto. O sea que vos bien lo definiste, no las artes marciales mixtas, sino que la MMA es un contexto donde todo eso se encuentra. Y vos, si yo te interpreté bien tu requete contraelaborada idea, cada luchador se puede expresar con toda su totalidad hacia el otro luchador como, como mejor lo sienta, por así decirlo. Y creo que me estoy quedando corto. Y como pueda, y como pueda. Sobre todo algunos están versados en la pelea de pie, como en el boxeo, y llevan por supuesto, el orgullo de hacer esto. Hay gente que viene del taekwondo, hay gente que viene de la lucha o wrestling, hay otros que vienen del jiu-jitsu, hay otros que vienen de la lucha libre como tal, grecorromana, y cada uno va poniendo en juego su orgullo y su trabajo y su legado o todo esto que representa, pero al mismo tiempo, bueno, ahora, hoy en día, ya tenemos unas artes marciales muy revolucionadas, muy revolucionadas. Claro, Hoy en día ya no puedes solo hacer una o desarrollar particularmente una cosa porque las artes marciales son cuatro las dimensiones. Si tú boxeas, estás en una dimensión solo de pie. Entonces, te ponen en el suelo al otro extremo del tablero de ajedrez, entonces te comen. Hoy en día tenemos los mejores atletas con explosividad, fuerza, puntería, reacción, resistencia, todo, que saben luchar, que saben golpear, que saben utilizar la jaula, que saben patear, que saben hacer todo. Cada vez son más fuertes, más integrales, más amplios, más fuertes y pues también el público cada vez más contento porque las cosas se ponen cada vez más interesantes. yo me acuerdo en los 90, una revista que se llamaba Cinturón Negro, que hablaba de los Gracie, Claro. de la escuela de los Gracie, y yo tengo muchos problemas para dormir, entonces yo de noche a veces veo muchos documentales, y estaba viendo, por ejemplo, que, claro, no es que contrapone, pero vos me terminás de cerrar el círculo del relato. ¿Por qué? Pues yo veía que al primero, en el octágono, entraba gente de su especialidad, los Gracie con el jiu-jitsu, o un boxeador, y hoy día, lo que estuve investigando y estudiando antes de poder charlar con vos, es que ya las artes marciales mixtas, o por así decirlo, ya son una disciplina en sí misma, con un cuerpo de conocimiento en sí mismo. Sí. Bueno, te platico, han habido tres al cabo de estos 30 años, de los 90 para acá, por así decirlo, tres vanguardias. En un principio se priorizaba por cada estilo y lo llevaban al combate libre, que el MMA es eso, finalmente un combate libre a contacto completo.
Y así venían los del judo, venían los del boxeo, venían los del kick, venían los de cada uno, ¿correcto? Sin embargo, quienes mayormente dominaron e hicieron la vanguardia fueron los Gracie, esta familia o dinastía que se dio por ahí de 1900, del principio de 1900, y dada todo este choque cultural entre japoneses y brasileños, después de la crisis de 1860 y algo en Japón, migraron los japoneses y el lugar donde más hay japoneses es en Brasil. Llevaron toda su cultura, llevaron el jiu-jitsu en sí y pues entre los tratados comerciales hubo también este intercambio de información y de práctica marcial. Entonces ahí se fue desarrollando por medio de la familia Gracie todo el conocimiento. Al cabo del tiempo se fue evolucionando, pues también por talento y por gracia de los brasileños. Y por supuesto, disculpa. Y por supuesto también a raíz cambio de más, se hizo más variado y se complementó el jiu-jitsu brasileño con las llaves del sambo, con algunos ciertos derribes. Se hizo más, un poquito cada vez más variado y más completo, por así decirlo. Se fue evolucionando con la práctica misma. Ahí lo llevaron los brasileños. Entonces fueron la primera vanguardia cuando por supuesto llevaron todo esto de manera comercial, por supuesto, a Estados Unidos. Ellos fueron la primera vanguardia. La segunda vanguardia la hicieron sobre todo los americanos, que detuvieron, que entendieron o practicaron, absorbieron el conocimiento del jiu-jitsu y lo limitaron con posturas, con posiciones y con golpeo y con golpeo. Entonces, no, lo que detienen al jiu-jitsu, o bueno, evitan sobre todo, de la lucha, con el wrestling, lucha grecorromana, lucha libre, evitan el derribe, cuando llegan a purificar las armas del jiu-jitsu, posición. El jiu-jitsu es iba de la lucha de mi oponente. Entonces, esa es la segunda vanguardia. Detener los derribes, conseguir el derribe y quedar por encima en la posición y golpear desde arriba. ¿Tenés un vanguardia. ¿Tenés un cuadrúpedo que te está distrayendo por ahí? Sí, ya la verdad. Ya la verdad tengo aquí reina. Entonces, la tercera vanguardia son aquellos que tienen ya un juego de llaveo, de lucha o de lucha en el suelo bien evolucionado, que son cintas negras de jiu-jitsu, pero además son excelentes luchadores y además saben golpear, saben patear, incluso de manera espectacular. Esa es la tercera vanguardia, que además también contiene el desarrollo físico. ¿Ok? Son tres vanguardias las que han prevalecido o las que se han dado a raíz de buscar mejorar lo que la generación anterior o lo que los demás están fallando, dejando hueco. Entonces es la alta competitividad lo que ha llevado al desarrollo del MMA, de la competencia. El golpeo en el suelo, el desarrollo especiales, particularmente es MMA. Y luego, sobre todo, también la pelea de pie con golpes y patadas
es también muy particular, es ya un estilo muy estilo que se llama Galvan como epicentro, se puede decir el epicentro de las artes marciales del mundo, por nuestro maestro Jess Galvan, quien junta lo mejor del Muay Thai, del kickboxing, del Hapkido, de la lucha, del Cali filipino, hay dos más, son 7 las bases del todo. Claro. Che, Dodger, tengo muchas preguntas que me dejaste picando ahora, pero quiero que a ver, vamos a empezar con un tema de la masculinaridad. No me sale decirla como completa la palabra. Que te escuché en la entrevista anterior que vos diste, que vos dijiste, a mí las artes marciales me dieron todo. Me hicieron hombre, me hicieron mejor persona, me enseñaron a ver el mundo desde otra perspectiva, dijiste en esa entrevista. Y ahora hablaste también de dos hombres, de dos caballeros que se encuentran, ¿sí? Al principio. Entonces, yo creo que lo has querido decir desde un punto de vista que te has hecho hombre desde una forma integral, ¿sí? Desde una dimensión integral. ¿Me lo puedes explicar un poco más eso? Sí, claro que sí, es que, bueno, vivimos en una sociedad que tiene el día de hoy muchas ventajas. Tenemos muchos, digamos, bienes, sí, son bienes realmente, muchos elementos que son fantásticos. Por ejemplo, la comunicación, tenemos el cine, tenemos el arte, toda la tecnología nos está dotando de una posibilidad magnífica pues, de interacción y de intercambio De cultura. de información. Sin embargo, pues no todo es bueno o positivo, constructivo, ¿verdad? Siempre hay una parte abstrusa o negativa acerca de la situación. Entonces, todo este cúmulo de situaciones y de posibilidades también han dotado al ser humano de, pues, una cierta comodidad desde el mismo hecho en que, pues, yo voy al refrigerador y tomo una comida congelada. Bueno, yo no como esa basura, pero la gente normal, hablo en este sentido, toma comida congelada, la pone en el microondas. Yo no uso microondas, pero hablo en cuestión de la gente normal. Lo pone en el microondas, le pone agua, lo pone en el microondas y come. Te hago una consulta Entonces, antes que sigas, porque por ahí México está muy influenciada por la cultura de la comida de Estados Unidos. sí, y sobre todo la parte del Bajío, de la parte central de México para arriba, Sí, están muy influenciados. Los estados que colindan o son fronterizos son lugares, además de muy peligrosos, totalmente influenciados por los hábitos del gringo. Así le decimos a los americanos, los norteamericanos. Entonces, toda esta información, este cúmulo de posibilidades dado por la tecnología, dota al ser humano de, de una pasividad y dota de una comodidad y al mismo tiempo le hace débil. Es decir, que ya no vivimos como hace
ni hace 100 años, ni hace 200 años, ni hace 500 años, ni hace 1000 años, donde existían sociedades guerreras, donde existían, por supuesto, claro que sí, ética y existían culturas y tratados comerciales y todas esas situaciones, pero habían unos estándares y una versión del ser humano muy elevada, en el sentido de que el ser humano era guerrero. Las sociedades guerreras eran las que tenían la posibilidad de establecerse y de prevalecer ante las otras. Bueno, en cierto, hasta donde voy entendiendo, hasta en cierto modo en la historia, cuando se tuvo que cambiar de las filosofías femeninas a las filosofías masculinas. Estamos hablando de este momento de la glaciación del estrecho de Bering, de toda esta peregrinación o camino que tuvieron que tener los primeros seres humanos de esta historia o de esta historia, de esta versión de la humanidad, por así entenderlo. Entonces, cuando cambiaron a las filosofías masculinas, entonces vino la guerra, entonces vino la política como tal, entonces vino el patriarcado, entonces vino todo este orden que a raíz del tiempo y a raíz de las comodidades que brinda la tecnología y del intercambio de informaciones, ha dotado al ser humano de hacerlo cada vez más débil y cada vez eh, más suave y más cómodo. Entonces, no fue mi caso. Yo vengo de una generación en la que tuvimos el intercambio en cuanto a las tecnologías entre lo análogo y a lo digital. Yo vi o Perdón, jugué. ¿qué edad tenés vos hoy Yo actualmente? tengo ahora 35 años, nací en el 84. Claro, sos un ¿Ok? niño. Claro, bueno. Bueno. Entonces, bueno, para terminar, las artes marciales me han enseñado acerca de los principios, me han enseñado acerca de el valor, me han enseñado acerca de la valentía, me han enseñado acerca de esos caracteres que forjan realmente al ser humano y que han forjado a las culturas milenarias en Oriente, en Occidente y también, por supuesto, a las precolombinas. Por medio de esta práctica marcial he encontrado el pensamiento de los precolombinos, del camino, bueno, lo que nosotros aquí en México conocemos como el Camino Rojo o el camino de los toltecas. El tolteca significa el artista, pero no artista de pintar, aunque por supuesto también pintaban y también esculpían, sino el artista de la vida. El vivir es un arte, no cualquiera es realmente o puede florecer, sino que hay que desarrollar al ser, hay que cultivarlo al máximo y emplearse al máximo para hacer florecer el físico, para hacer florecer la parte intelectual, descubrir nuestra parte primordial y más intrínseca y humana, que es la parte espiritual. Y luego también en Occidente volteo a ver y los espartanos, los romanos, que principalmente prevalecían en Occidente, tenían una práctica igual acerca del desarrollo de la masculinidad. Y también volteo a Oriente y también, por supuesto, había toda una escuela marcial y bélica y una formación acerca del hombre. Entonces, por medio de las artes marciales, aprendo cosas que no aprendí en ningún lado, que no aprendí en la escuela. En la escuela no te enseñan a ser amigo, en la escuela no te enseñan a ser honesto, en la escuela no te enseñan a hacer equipo, en la escuela no te enseñan acerca del uso de la propia fuerza. Hay como que esta materia que es como deportes o educación física, pero para nosotros era que el maestro nos diera un balón y nos poníamos a jugar Igual, libremente, acá es igual, no te preocupes, es lo mismo. ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por medio de las artes marciales he descubierto y he podido desarrollar todas esas cosas que no me enseñaron en ningún lado, incluso ni
pues mi familia, ni mi amado padre, no, nunca me enseñó esos valores del ser humano, esos valores que hacen y que forman al ser humano y que lo dividen de, pues de la naturaleza. Lo que nos separa de la naturaleza son los conceptos de justicia, ¿correcto? Los conceptos a lo mejor de amabilidad, los conceptos Honor, éticos, de honor. de honor, por supuesto, Y no- claro, claro. ¿Qué es el honor, por ejemplo? Yo te voy a decir, nosotros en Galvan Combat System tenemos ese principio y nosotros decimos, voy a cerrar con esto, que el honor es la condición de recibir, pero no recibir desde un plano egoísta y decir yo merezco, denme, voy a recibir, sino que es primigeniamente es dar. Y al dar respeto, dar una buena palabra, dar una atención, por ejemplo, y por ende, y en, eh, en añadidura viene de regreso. Entonces, esa es la capacidad de recibir o de estar, de merecer recibir porque yo doy. Entonces, al mismo tiempo, tengo y soy honorable, tengo la capacidad y estoy abierto y soy capaz y merezco recibir porque yo estoy dando. Eso es el honor, decimos nosotros. O sea que vos has recibido un legado que se ha ido forjando, pero has recibido un legado. Y te pregunto una cosa, ¿vos sentís la responsabilidad de ese legado legarlo también hacia otra persona o hacia otras personas? Por supuesto, por supuesto. Yo hoy en mis redes sociales, el día de hoy, estaba escribiendo, porque siempre me gusta dar contenido más allá de poner mi imagen o algo que venda, porque también de eso se trata. También por ahí vamos. Se trata también, por supuesto, de hacer que esto genere, porque si no, pues no hay, no se completa, ¿no? El círculo. Entonces, más allá de eso, siempre me gusta dar un contenido y me gusta dar alguna idea. Y la idea que hoy me vino o que vino a mi cabeza en mente es el de soñar un mundo en el que los hombres defiendan a los niños y a las mujeres como a lo más sagrado que hay en la existencia. Una sociedad que priorice por la fuerza y no por la vanidad. Un lugar donde los políticos sepan luchar y sepan el sabor de su propia sangre. Perdón, Eso perdón, es lo que suena. perdón, porque no me quiero perder esto. Por la fuerza no me refiero, deduzco que no hablas de la fuerza de opresión. La fuerza la identificas con otra cosa. ¿Con qué la identificas la fuerza? La fuerza la identifico con el rigor de la vida, con la fuerza física, por supuesto, también, pero al mismo tiempo la fuerza de voluntad, la fuerza de entender y de la capacidad de abordar al mundo por medio de la voluntad. Y por supuesto que ésta sea constructiva, buena y bella para compartir y pues sí, también para competir, pero también para tengo yo ese dicho que dice competencia y cooperación. Cooperar, cooperar en el mundo, pero también vertir la fuerza del ser masculino en algo en particular. Entonces, sí, sí hablamos de violencia, claro que hablamos de violencia. Sin embargo, para no tener miedo, porque el miedo es hijo de la ignorancia, para no tener miedo vamos a decir que etimológicamente la palabra violencia significa bio, viene de la etimología de bio, que es vida, y luego el prefijo huey, que es cambiado o en el latín adoptado como la fuerza. Violencia significa fuerza vital. Por medio de la fuerza vital, por medio de la violencia, pues un artista pinta su lienzo, golpea, ¿no?, las brochas. Por medio de la violencia, un cocinero corta, quema. Cuando nacemos, nuestra madre, pues sí, tiene dolor y hay sangre, hay violencia.
pero no hay sufrimiento. Hay que separar la violencia del sufrimiento, entonces vertir la fuerza vital en el desarrollo de la conciencia de ser. Eso en particular es el uso, ahí a eso me refiero con el uso de la fuerza, desarrollar las capacidades del ser humano y de la conciencia de ser. Las artes marciales dicen, el golpe cruzado es el golpe con recto con la mano de atrás, entonces tú tienes que conectar. ¿Cuál es la mano de atrás? Esta. Ok, ¿cómo es? Bien, estás recibiendo una instrucción, estás escuchando y estás utilizando tu yo mental, ¿ok? Y lo estoy coordinando con mi yo físico. Y luego, al cabo de entender la razón y de entender la técnica, hay que imprimir tu fuerza, hay que imprimir tus sensaciones, hay que imprimirle tu emoción. Entonces, esa es la parte espiritual. Y entonces, en ese momento, se alinea los 3 estadios de la personalidad, los 3 estadios del ser humano. Yo físico, yo mental y yo espiritual. Ese es el sentido y el carácter de las artes marciales, abordar el mundo y desarrollar la conciencia de ser. A eso me refiero, desarrollar la fuerza, que sepan luchar, porque una sociedad en la que separa a los políticos de los guerreros es una sociedad gobernada por tiranos y por todas esas cosas que vivimos hoy como resultado. Nunca ¿Sí? me había puesto, Puesto. a interpretar el concepto de la fuerza. Te voy a explicar por qué, y después quiero ir a este tema. Viste que hoy día está muy culturalmente el choque, y a veces hasta como una herramienta política de uso, el tema de el matriarcado, el patriarcado, el feminismo, el machismo, están siendo, inclusive son usados como herramientas de dominación o de imposición de una idea sobre la otra, ¿sí? Sin tener fundamentos Totalmente. profundos de dónde sostener algo, ¿sí? Yo, por ejemplo, entreno muchas mujeres, y las mujeres que entreno muchas veces son superiores a los hombres que entreno. Son distintas seres, pero son superiores en muchos casos. Entonces, a mí culturalmente, nunca me entró en la cabeza la desigualdad entre el hombre y la mujer. No son iguales porque su forma de sentir, su sistema biológico no son los mismos, pero en ningún momento hay una condición de inferioridad en el mundo real. Entonces, cuando vos hablas de la fuerza acá en Occidente me parece que está más arraigada a la opresión y no a la definición filosófica que me acabas de dar. Sí, es como, yo pongo un ejemplo muy claro en ese sentido. Yo pregunto, un cuchillo, el invento de un cuchillo como tal, ¿este invento es bueno o es malo? Ni es ni Y bueno ni bueno, malo, algunos dirán, es. ¿no? O lo puedes usar para hacer comida para ti, para tu familia, o lo puedes hacer para ¿no? Entonces, utilizado, desvirtuado, se ha utilizado por la política vacía como un medio de opresión y de degradación de la raza humana. Entonces, es por eso que al desarrollar y al buscar que la gente recobre su fuerza, que reconozca su fuerza, que recobre la posibilidad y el carácter de su ser, pueda encontrar y podamos encontrar cada vez una sociedad mejor, sin imponer a ninguno, pero sí donde cada quien reclame la fuerza de sus decisiones, reclame su futuro, pueda reconocerse como tal y, y controlar y decidir su futuro. De eso se trata en sí. Vos sabés que al principio de la entrevista, cuando yo te escuchaba hablar, te iba a decir que se nota que la cultura en varias expresiones está muy presente en vos. Pero después de la definición que me acabaste de dar de guerrero o de cultura guerrera, es algo que debería ser natural a toda persona luchadora o lo que sea.
no debería sorprendernos el grado de cultura Claro. de una persona porque desde la filosofía por la cual vos vivís, estamos hablando de un ser integral. Sí, hacia allá vamos. Eso es lo que enseñamos en nuestra práctica de las artes marciales. Eso es lo que en particular me ha hecho diferente. Bueno, me ha hecho feliz primeramente y pues sí, de alguna manera lamentable, pues diferente porque la gente a mi alrededor no piensa como, no es tan común, no están inmersos, no tienen ese conocimiento o toda esa posibilidad o paleta de informaciones, posibilidades y también pues el reconocimiento de pues las habilidades del ser humano. Solamente pues están ahí intentando sobrevivir y pues haciendo lo que alguien más les impone o les dice. Entonces, hacia allá vamos nosotros, yo en particular, eh, me agrada, yo creo que hay posibilidad, hay chance de todo, de ser todo, todos somos muy valiosos, cada una de las personas somos muy valiosas en el papel, en el lugar que a cada quien le tocó dentro de una sociedad. No todos pueden ser guerreros de élite, ¿no? No todos van a estar en el frente, en el combate, pero todos somos valiosos dentro de, pues, su papel, dentro de la cocina, dentro del médico, dentro de los diferentes roles y todos podemos convergir y podemos partir un mundo mejor, un mundo basado en, pues, en el desarrollo de la ciencia de ser, la fuerza misma y de, por supuesto, el respeto a las capacidades y a la diferencia de los demás. Entonces, sí soy un guerrero, claro que sí, sí estoy bien clavado y bien entendido y bien convencido de lo que estoy proponiendo, pero sé, por supuesto, que el mundo tiene que ser diverso y bueno, pues que tenemos que regresar a las semillas, tenemos que regresar a las raíces de la cultura porque, bueno, hay una lucha, hay una treta por degradar a la raza humana, ¿sabes? Eso es verdad y como es una entrevista muy libre, lo voy a decir aquí, claro, hay una lucha por degradar a la raza humana. Tú lo puedes ver en cualquier lugar. Nos vamos a la esquina aquí en México y vamos a ver un puesto de revistas y lo que primero que vas a ver es sexo y muerte. La cultura del sexo y la cultura de la muerte, por otro lado. El miedo y el sexo, la necesidad. Y todo esto finalmente es enfermar y vertir a la raza humana en pensamientos, en programas autodestructivos de miedo y bueno, también por supuesto de una práctica y de una tergiversación y una torcidez del sexo que proponen los medios. Entonces eso es algo terrible que bueno, al menos yo no pongo mi atención en eso, yo no lo veo, no lo quiero ver. Y la gente no sé cómo es posible que compre esos diarios, que compre esas revistas, que acepte ese tipo de cosas que están rompiendo y que están coartando el desarrollo y la libertad del ser humano. No hay nada peor que el, que el miedo. Este es un programa para debilitarnos. Desde niños nos meten. Todas las compras, por ejemplo, tienen base en el miedo. Esa es la raíz que nos lleva a comprar, a hacer al mundo más consumista. Y esto finalmente está también afectando a los ecosistemas, está afectando al ser humano en sí, cómo se ha desarrollado la industria y todo esto del plástico y desde 70 años para acá, no se diga de 20 años para acá, hoy los, mucha gente muere de cáncer y antes no sucedía. La comida, todo, bueno.
vamos a decir nada más, vamos a dar nada más un breve panorama de todo eso que por medio de la marcialidad y del desarrollo de mí mismo y de mis capacidades me he dado cuenta y he podido aceptar y he podido encontrar el camino que me hace a mí y separarme de eso que la gente normal acepta e inconscientemente reproduce todo el tiempo. Vos, te quiero hacer dos preguntas que escuché en la entrevista y otra que me acabas de dar. No me quiero olvidar. ¿Vos sentís que tenés dominio de vos mismo? ¿Me repites? ¿Vos sentís que tenés dominio de vos mismo? ¿Que has logrado poder dominarte a vos mismo? En ese camino estoy, claro que sí, en ese camino estoy. De eso se trata, de eso se trata. Particularmente, bueno, el físico, levantar mis pies de tal forma, lograr una fuerza en mis tendones y ligamentos, pararme de manos, lograr eh, una fuerza muy particular de un atleta. Eh, por desgracia no empecé en esto como los gimnastas desde niños y hacen cosas con un control físico magnífico y realmente artístico, pero hacia allá vamos, hacia la totalidad de mí mismo. Es un camino y ese camino es gradual, pero al mismo tiempo eh, no puede llegar tiempo, sí queremos y vamos hacia allá por, digamos, darnos o dotarnos o permitirnos, pues, ir a lo más alto, querer saberlo todo, dominar el cuerpo al 100, claro que sí, y no solo esto, dominar el cuerpo sentimental, desarrollar el intelecto y, por supuesto, refinarnos, claro que sí, de eso se trata, de eso se trata. Sin embargo, somos humanos y al mismo tiempo cada vez voy logrando mucho más poder dominar mis impulsos, por ejemplo. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos, pero por supuesto que sí, es la aspiración, lo siento, nuestros campos de la personalidad y del ser. Yo escuché en esta entrevista, y creo que la pregunta me cae como anillo al dedo para lo que acabas de expresar, que tu fuerza está en tus manos, que vos sos un hombre de puños, que se me termina de completar con toda la explicación que me diste de la que son las artes marciales mixtas. Capaz que esta entrevista es un poco vieja, capaz que tu concepción hoy día cambió, pero vos explicabas que tu fuerza está en tus manos en esa entrevista. ¿Me puedes explicar eso? Porque, por ejemplo, Sí, yo también pienso que mi fuerza está en mis manos. No para chocar, pero yo considero que soy muy fuerte en aprehensión. ¿Me entendés? Yo siento claro. y me hace sentir bien. Yo cuando hago fuerza y cierro el puño me hace sentir bien. Claro, claro, el reconocer, el poder entender y usar todas nuestras capacidades motrices es algo maravilloso. Somos realmente privilegiados porque hay gente que no tiene, ¿verdad? Claro que sí, mi fuerza está en mis manos, está en mis pies, pero al mismo tiempo son una extensión. El verdadero centro de la fuerza y de la vitalidad está abajo, dicen los japoneses, 2 dedos por debajo del ombligo. Eso lo llaman el hara o lo llaman también el tantien los chinos. Aquí le decimos, o los precolombinos lo llaman como punto de encaje. El punto de la energía vital está aquí, el punto central de la vida. Ese es realmente el punto de la voluntad. Ese es el verdadero centro de la fuerza y del poder de cada uno. Dicen los hindús que un guerrero con un ara fuerte y poderoso es imparable. Entonces, claro que sí,
La fuerza está en las manos, pero sobre todo son una extensión del centro de voluntad primario del Jara o Vos, del Tantien. vos sabés que yo una vez escuché una explicación fantástica de lo que vos me dijiste, de por qué por ejemplo, las personas que están fuera de estado físico o sufren de algún grado de obesidad no pueden sentir esa fuerza. Y me lo explicó de la siguiente manera. Mirá, me dice, vos tocate el punto. Si vos no lo podés sentir, si tu energía no se puede conectar con tus herramientas que son tus manos, ¿cómo podés sentir ese poder? Y vos sabés que concuerda mucho con lo que vos me acabas de explicar. Si vos no podés Claro. ser una Y persona... te voy a, Sí, sí, porfi, dale. y te voy a confesar, tiene también un pulso. Tiene también un pulso. Es posible sentirlo. Es posible sentirlo. Algunas personas lo tienen disperso o lo tienen, está cambiado, o está más arriba o está más abajo. Entonces hay que sentir con el índice y medio dónde está, buscarlo cerca del ombligo, por arriba del ombligo, de una manera, bueno, en un momento calmado, en un momento de cautela en casa, buscar el pulso y donde lo hay, y es, si está por encima, hay que bajarlo con los pulgares, hay que bajarlo con los pulgares a manera de centrarlo dos dedos por debajo del ombligo y tener una mayor fuerza de voluntad. A eso, o sea, es también una idea que puede ser un disparate, pero No, pero se se aterriza explica. simple. Es algo simple. Es tener más fuerza de voluntad, la fuerza de hacer las cosas, la fuerza de hacer cumplir lo que dices, alinearlo con lo que piensas y con lo que haces. Es, por ejemplo, esa fuerza de voluntad que se necesita y que también tiene una expresión, como tú ya dijiste y me das la razón, tiene también una forma y un estado físico realmente. Vos sabés que te va a parecer gracioso esto, no te rías de lo que te voy a contar. Una señorita hace muchos años me supo contar, después otro día te cuento bajo qué condiciones, no importa, me supo contar por ejemplo, el Kama Sutra está mal interpretado, que a Occidente llegó la parte pulsátil, por así decirlo, pero que en realidad también muestra no una lucha armónica entre la energía que se cocina en el hombre, en el bajo vientre, y la mujer intenta extraer esa energía. ¿Se entiende? Repito, Sí, pues se entiende muy bien. la energía que el hombre cocina, y la mujer que intenta extraerlo. En este caso, la mujer intenta extraer el semen del hombre y el hombre es poder y el hombre intenta retenerlo. Entonces, en ese concepto filosófico, un intercambio de energía que tiene que ver mucho con lo que vos decís, se concentra todo en el bajo vientre. Totalmente. Y en ese sentido me gustan más las prácticas taoístas. Me gustan más las prácticas taoístas porque, bueno, al cabo de los años 70, se han empezado a filtrar los grandes secretos que fueron guardados por miles de años por los chinos. Si los chinos saben algo, es guardar un secreto. Entonces, se han sabido y conocemos ahora las prácticas acerca de la filosofía del Kung Fu sexual. Kung Fu significa perfección. La palabra Kung Fu significa perfección. O también significa gente trabajando o un desarrollo pulido y elevado de cualquier disciplina o acto, el Kung Fu sexual. Entonces, por medio de eso hemos entendido que el sexo está, bueno, está realmente desvirtuado, está coartado, está mal informado, la sociedad está ciega acerca de esta práctica y bien lo dicen el Kama Sutra y los hindús acerca de esa práctica, pero me gusta más la del taoísmo porque hay prácticas particulares para la circulación, el intercambio y los ciclos de esta energía, que el hombre tiene una energía, pero al mismo tiempo
bueno, o sea, se tiene que condensar y se tiene que circular por el cuerpo, pero esta eh, puede ser intercambiada por la fuerza yin de la mujer, yin y yang. Entonces, lograr una práctica elevada del sexo, una práctica que en lugar de debilitar, en lugar de desgastar, bueno, pues fortalece, nutre al cuerpo. Hay una gran información dentro de todo ese campo que, bueno, que desde hace poco ya se sabe y ya se empieza a difundir desde ciertas escuelas y filosofías del Kung Fu sexual. Pero sí, ahí está en gran parte la ganancia y la parte benéfica de todo este Lo, intercambio de tecnologías y de información. lo complementario sería, como lo complementario. Una cosa no puede Exacto, sin la otra. exacto, el yin y el yang, ¿no? Este símbolo tiene muchas explicaciones, tiene una sabiduría profunda, profunda acerca de las artes marciales y otra vez lo pudiéramos utilizar como ilustración acerca de este concepto o de esta práctica que estamos hablando. Sí, estamos, para la gente que lo escuche y tiene que, estamos hablando de una totalidad, ¿sí? De Claro. prácticas que forman una totalidad. No nos estamos desvirtuando ni saliendo de un concepto. Estamos tratando de complementar y hacer más grande una visión. Como las artes marciales mixtas, así son las artes marciales mixtas. Traen lo mejor del boxeo de Occidente, traen las llaves del catch, traen las llaves y los derribes del sambo, usan la lucha del jiu-jitsu, mientras que sea aplicable y práctico para una persona, es eficaz, es válido. Eso es. Igualmente lo mismo hay o proponemos nosotros en el pensamiento, tomar lo mejor de cada una de las filosofías y de las escuelas para formar pues un criterio que no atienda a ningún formalismo realmente. Una forma sin formas, por así decirlo. Exacto, Y vos sabés que yo exacto. me compré un libro, me compré dos versiones distintas del arte de la guerra, de Yun Sun. Pero después me encontré con un libro que se llama El arte de la paz, Claro. El arte de la paz, que es el mismo libro que se llama del arte de la guerra, pero explica que el simbolismo chino puede tener más de un significado. Entonces yo puedo interpretar algo de muchas formas porque el mensaje es infinito. Claro. Eso es lo más bello, en mi opinión, o de las cosas más bellas de la filosofía china y que rompe con la filosofía occidental. Estanca. La filosofía occidental es cuadrada, es más lineal, ¿correcto? Y la filosofía oriental es posible y atiende a la interpretación y a la aplicación de cada una de las personas, pero al mismo tiempo siendo fiel a un Autoridad central, principio, a siendo un eje. fiel, claro, sí, hay, de todos modos, sigue teniendo una, un carácter, sigue teniendo una ética también, por así decirlo. Te voy a sacar un poco del contexto de la esencia y te voy a llevar un poco a otro contexto. Vamos. Mira, yo soy de la idea que Estados Unidos es muy autorreferencial, ¿me entendés? ¿Qué quiere decir con muy autorreferencial? Ellos se veneran mucho a sí mismos, Uh-huh. ¿sí? Y no permiten mucho, independientemente de que en este momento Donald Trump es como una especie no sé cómo definirlo, no tendría una palabra concreta para poder definirlo. Tendría que definirlo de muchas maneras. Pero a mí me da la impresión de que hay una gran diferencia en el patrimonio cultural entre México y Estados Unidos. ¿Por qué digo México y Estados Unidos? Porque están colindantes, justamente. Están mutuamente interrelacionados, pero están colindantes. ¿Estoy diciendo bien? ¿Lo estoy expresando bien? Sí, Y la pregunta mía es,
¿qué diferencia hay entre el circuito de peleas de México y cuando un peleador mexicano asciende y va a Estados Unidos, que es la meca de la parte del negocio? ¿Qué diferencias Sí, notados? la diferencia que nos resulta y que nos ofrece los diferentes eh, eh, contextos e infraestructura es la misma de entre un país del primer mundo y un país del tercer mundo. Esto es sobre todo la potencia económica y la posibilidad que le da a los diferentes deportistas el chance y la oportunidad de desarrollar sus habilidades. En Estados Unidos hay todas las condiciones para desarrollar el deporte, ¿no Ujú. es cierto? Desde niños hay programas de desarrollo y de introducción a las artes, a los deportes, a las artes, a la ciencia, a todo. E incluso hay becas y hay programas para que la gente desarrolle su sociedad misma, también, por supuesto, al mismo interés y ganas de progresar que no hay en los países de tercer mundo. En los países de tercer mundo más bien estamos siendo obligados a la miseria. Estamos siendo obligados a la miseria en el sentido de que el sueldo básico, el salario mínimo, no alcanza para comprar la canasta básica. Así. Entonces, no hay programas de desarrollo, no hay deporte. El deporte, te digo, las clases de deporte, la materia de educación física en la escuela es que el profesor te da un balón y los niños juegan. No hay toda una infraestructura del deporte. Tenemos pocos deportistas olímpicos cuando Estados Unidos es una potencia en el mundo, en todos los deportes. Entonces, en el tercer mundo estamos coartados. Quien finalmente quiere hacer o puede hacer algo en el deporte es porque viene desde una sociedad más acomodada, con mayores posibilidades y bienes, y también quien finalmente pues persigue sus sueños y logra de alguna manera poder costear su carrera como tal. Bien clásico, bueno, es un gran ejemplo el fútbol. El fútbol en México es el primer deporte. El segundo deporte son las artes marciales. Todas las artes marciales es el deporte más, o los deportes más practicados. Entonces, para ser deportista, bueno, para ser futbolista en especial, necesitas, bueno, jugar muy bien primero, y dos, alguien que patrocine, alguien que pague tu carrera. En todos los deportes es muy similar. Ahora ya se empieza a difundir, a dar algunos apoyos, se empieza a desarrollar un poquito más el deporte, pero realmente es que está coartado y está reservado para las clases más acomodadas. Esa es la diferencia, que cuando nosotros vamos allá, bueno, tal vez podamos ser buenos en el pateo, podamos ser buenos en el boxeo, porque desde niños lo hacíamos, pero cuando vamos allá y nos tocan o nos tocaban luchadores, entonces es ahí era donde padecíamos, porque ellos desde niños, desde los 6 años, están luchando en el colegio. Es uno de sus deportes regionales, la lucha. Hay un desarrollo y hay una infraestructura, nuevamente lo digo, del deporte mucho mayor que aquí no tenemos, que aquí estamos padeciendo, pese a que hay una gama y hay una, no sé qué palabra decir para describir que estamos llenos de talento, de gente talentosa. Somos, y lo digo en particular en México y también en Argentina debe ser muy similar. Tenemos los mejores boxeadores del mundo, tenemos la mejor lucha libre del mundo, tenemos taekwondo de clase mundial, tenemos karate, tenemos kickboxing, tenemos lucha en panamericanos. ¿Por qué no vamos a ser los mejores en las artes marciales mixtas también? Bueno, falta información, falta que nosotros desde la iniciativa privada, o sea,
aparte del gobierno, desarrollemos todos esos programas, desarrollemos toda esa parte que pues ni achaco ni reclamo, sino que es algo que nosotros tenemos que hacer y que también es muy bonito no estar dependiendo de alguien o de algo y nosotros ponernos a hacer las cosas. Entonces allá vamos, allá vamos. Esa es la diferencia en cuanto cuando uno va de México a Estados Unidos, cómo rompe la situación que encuentras tipos. Si aquí tenemos a 10 dentro de todo el país, tenemos en un gimnasio a un tipo buenísimo, buenísimo, que es muy talentoso, que es muy fuerte. Bueno, vas a Estados Unidos y en un gimnasio tienes a 10 así, a 10 tipos así, porque han tenido la oportunidad de desarrollar, están mucho más cercanos y en posibilidad de encontrar las disciplinas que desarrollen sus capacidades y desarrollen las habilidades. Entonces, es ahí donde chocamos un poco, pero es también algo muy bonito, porque nos obliga a ser mejores y nos obliga a traer ese conocimiento para acá. Y nosotros tarde o temprano en México entre los años 30 y los años 80, en 50 años, el boxeo mexicano se hizo el mejor del mundo. Lo mismo va a pasar con el MMA. Lo mismo va a pasar con Latinoamérica, lo mismo va a pasar con Argentina. Nosotros nos vamos a hacer los mejores. Es cosa de seguir trabajando, de compartir el conocimiento y de competir. Bueno, lo que pasa es que la clave está en lo que vos acabas de decir, en compartir. Mucha gente aún no interpreta el concepto de compartir. Claro. Y que parte de lo que vos me dijiste al principio, yo doy y por ende voy a recibir. De alguna forma voy a recibir, porque yo doy. Sí, claro. También romper las dinámicas mentales de los países del tercer mundo y de la pobreza, ¿no? De sentirse en la escasez y de no querer soltar, ¿no? Hay que romper con todos esos patrones autodestructivos y de esos patrones de escasez para crecer, sin duda alguna. Entonces, bueno, pues por medio de todo esto he encontrado esos bueno, también maestros, he encontrado esas filosofías, he encontrado toda esa información y todos esos planteamientos que me han llevado a estar en este momento platicando contigo. Es algo maravilloso. Te agradezco mucho tu atención a toda la gente que está viendo y que puede, pues, escucharnos. Les agradezco, es algo fabuloso. Mi vida es magnífica. En este momento preciso es algo maravilloso que me estén escuchando hasta Argentina y que podamos conversar y conocerte. Wow, es algo magnífico que he tenido a raíz pues de echarle muchas ganas y de encontrar las artes marciales y seguir y seguir y seguir y compartir. Te voy a hacer una pregunta que te la han hecho mil veces seguro, pero quiero que vos me des desde tu perspectiva. ¿Qué es, cómo es y qué es la vida del luchador? Bueno, es la vida de un luchador es la vida de, sí, de un guerrero, de un gladiador. Y esta es el camino de el desarrollo y el camino de los retos, de tener retos día a día, de abordar los retos y dar lo mejor de ti en cada uno de los días, en cada uno de los retos. Desde levantar, desde reconocer que es un nuevo día y que hay la posibilidad de encontrarte a ti mismo y de encontrar y de reconocerte por medio de la fuerza, por medio de la elasticidad, por medio de la puntería, por medio de la coordinación y de desarrollarte, de ser mejor que el día de ayer. Ese es una frecuencia, un modo de vivir y de pensar. Ese es el modo del luchador y del peleador. Querer ser mejor que el día de ayer, querer ser mejor del día de ayer. Hoy luché, hoy, no importa si me vencieron, no importa si vencí, no importa si me entró un golpe o pude meter 20. No importa eso, al final di lo mejor de mí mismo. Entonces en ese momento, bueno, hay que estirar, hay que regresar a la calma
bañarnos, comer. Hoy llegué a la totalidad de mí mismo. Bueno, me merezco la, la comida, me merezco el hidratarme, hay que descansar, mañana es otro día, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es un estado mental, el ser luchador es un estado mental, es una forma de pensar, es un estado intranquilo del ser, es el querer más, avanzar, 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 para ser cada vez mejor que el día que fui el día de ayer. ¿Es importante tener alguien con quien compartir las cosas? Muy, muy, al menos en nuestra escuela fuimos dados y nos creamos el núcleo de nuestro equipo, está hecho por mi hermano Perry y yo, está hecho por otros 3 hermanos, los hermanos Salas, mi maestro Master Sen, Raúl Sen, el profe Fer Salas y Daniel Hunter Salas. Y luego nos encontramos a otros que podían compartir y que podíamos tener un lazo y una empatía y nos hicimos hermanos. Entonces, somos 8 en el núcleo del equipo, Jafet, Laikan, Leo y los que dije, y nos encontramos y nos reconocemos como hermanos. Esa es la fuerza tal que nos reconoce y es la cohesión del equipo. Yo, en 15 años, bueno, llevo con más de 15 años de conocer a mi maestro, no es mucho tiempo, pero en esos 15 años yo nunca le he mentido y él nunca me ha mentido a mí. Entonces, estoy contento y estoy realmente tan agradecido con la vida de poderme rodear y de encontrar a esa gente con la cual puedo confiar, con la cual puedo compartir y con la cual puedo crecer. Te iba a preguntar, pero te voy a decir mi definición porque vos la acabas de decir bien. Esa es mi definición de amor. Mi definición de amor es poder estar con otros siendo uno mismo. Exactamente. Este es lo que acabas tú de decir. Me gustaría cerrar con esa parte. Por medio de las artes marciales he encontrado el amor hacia mí mismo, el amor hacia las demás personas, hacia mi círculo social primario, mi familia, mis amigos y por supuesto también reconocerme en las personas. No es que para nada jamás llegue yo nunca a un lugar diciendo, bueno, yo no como tacos, ¿verdad? Porque no como carne, pero por dar un ejemplo, yo no llego a un lugar y diría, oye, quiero unos tacos y no me los traen en 2 minutos, ¿dónde están los tacos? Y soy violento, no, nunca, ¿no? Entiendo que cada una de las personas está pasando por una guerra, todos estamos viviendo una guerra, estamos divididos dentro de nuestra psiquis, dentro de nuestro ser, anida una voz, el ego está ahí dentro y todos estamos luchando contra él mismo y todos están luchando contra diferentes situaciones. Entonces, eso me ha dado la capacidad de tratar a cada una de las personas con amor. ¿Y cómo es con amor? No, para nada es llegarlos y acariciarlos, no. Se trata de tratarlos con respeto, como a mí mismo y a mis compañeros y a mi familia y a todas las personas con las que tratarles con respeto y de la mejor forma posible, porque esa es la forma, o reflejo allí la forma en que me trato y que me tengo y que me veo y que me trato a mí mismo. Bien. Yo siempre, siempre, siempre pido al entrevistado, que nunca sé quién es, yo siempre pido al entrevistado que me deje una pregunta para la próxima persona que va a venir. Pero yo tengo una pregunta para vos, que la ha hecho otra persona. Bienvenida. La ha hecho otra persona, Bienvenida. entonces yo te voy a compartir en un momento pantalla y te voy a hacer escuchar de la boca de esa persona la pregunta. Ok. ¿Mm? Entonces yo Bienvenida. voy a compartir y te voy a hacer escuchar la pregunta. Levanto el volumen y ahí va. Hola, el atleta, bueno, yo la del entrenador. ¿Qué pregunta le haría a un entrenador?
una pregunta que le haría a un entrenador. A ti hay que ser solo una. No, pero necesitamos una que vos digas, siempre quise preguntar esto y no pude, o me gustaría que un entrenador me resuelva esto. Ay, es que es un poco compleja, pero vos decís que entrevistás gente entrenadores con ya una trayectoria, o sea, que no son nuevos entrenadores. Y hoy entrevisté a Raúl Zavala. Raúl Zavala tiene 84 años. Ha ido. ¿Y sigue siendo entrenador? Está en la actividad de la docencia. Ajá, bien, bien. Bueno, si es un entrenador, si con tantos años de trayectoria, sigue dedicándole, no sé si es así la pregunta, si sigue dedicándole, invirtiendo las mismas horas en su atleta, en el que sí, si sigue invirtiendo las mismas horas en su atleta que con toda la experiencia que tiene, que cuando era joven, recién estaba empezando. ¿Me escuchaste? Sí. Sí, sí, invierto las mismas horas, pero no entendí bien si en mis alumnos o en mis peleadores o en mí mismo, si sigo invirtiendo Si la vos, misma cantidad de horas si vos como que cuando entrenador, empecé ahora. Claro, si vos como entrenador, invertís la misma energía como cuando al principio empezaste a ser entrenador, con la misma pasión, con la misma fuerza. Ok, claro que sí. Oye, ¿me das 3 minutitos rapidísimamente? ¿Puedo volver? Sí, la respuesta es sí. Sí, utilizo o ocupo las mismas horas que antes hacía para entrenar y ahora también como entrenador. Bueno, de hecho creo que más. Ya no sé cuál es mi vida personal o mi vida profesional. Es decir, que me levanto pensando, bueno, hoy hay que hacer esto, hay que dar una entrevista acá, hay que entrenar en la mañana, tengo que ponerle los pads terminando, este tiene que hacer esta cosa, dirigir, quién va a dirigir, después voy a comer, y entonces ya estoy haciendo llamadas, ¿cómo va esta escuela? ¿Cómo va bla, bla? Otra comida y luego hay que ir a una escuela. Voy a una escuela a dar una clínica o una clase. Estoy listo también para regresar al gimnasio o tratar a alguno de los peleadores. Termino la noche, ceno, bueno, hago mi itinerario y sigo pensando, esto, ¿cómo voy a hacer esto? Me voy a la cama pensando, esto salió bien, esto salió mal, mañana, ¿qué va a hacer? Bueno, otra vez, las mismas cosas. Y en cuanto a trabajo, bueno, se ha tenido que mejorar porque antes éramos un tanto más empíricos en cuanto a nuestro método, ahora tenemos más la metodología, hemos, por supuesto, aprendido de la experiencia, de los errores, es de lo que más hemos aprendido, entonces vertimos eso en nuestros alumnos y en nuestros atletas. Yo pasaba desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde entrenando, lo cual era algo muy, muy negativo, no había que hacer eso. Sin embargo, ahora hacemos los entrenamientos más cortos, más inteligentes, damos o intentamos dar los espacios e intervalos para que nos podamos recuperar y otra vez, otra sesión. Entonces, trabajamos gradualmente en el mismo volumen e intensidad, pero ahora mucho mejor estructurado y sobre todo entendiendo que en gran parte el beneficio del entrenamiento está en el descanso. Muy bien. Por ejemplo. ¿Y vos?
¿Qué pregunta me dejas para la próxima persona que voy a entrevistar? Que no sé quién va a ser. Bien, la pregunta es una muy simple. Si tú tuvieras la capacidad de volver a nacer, ¿elegirías esto que hiciste, esto que estás haciendo? Si tú volvieras a nacer, ¿volverías a hacer esto que eres ahora? Muy bien. La pregunta va a ser hecha. Ya está. Bien. Hermano mío, te agradezco un montón el tiempo que me has brindado. La verdad que ha sido una cosa muy reveladora. En serio, te lo agradezco de todo corazón. Te agradezco yo a ti, la verdad que me gusta de por sí dar entrevistas, me encanta dar entrevistas y me encanta más hacerlas así como con esta posibilidad de explayarnos y de hablar de todos los temas y decir lo que se tiene que decir sin cortarnos y sin guardarnos nada. Ha sido, creo que la mejor entrevista que he tenido a lo largo de mi carrera, de verdad, sin ánimo de nada más que de agradecerte por este espacio y por este momento y decirte pues que cuando quieras volvemos a encontrarnos y bueno, pues todo el éxito del mundo para ti, para los atletas argentinos. Un saludo especial a, a, a Canetti, a Guido Canetti, que está dentro de las filas y en la alta esfera de la competencia de las MMA. Un saludo especial a la gente de Buenos Aires, del BCS Desorden. Un saludo para Santa, bueno, así se llaman, así le decimos al muñeco porque es de Santa Fe. Un saludo muy cordial a toda la gente de allá que conozco y también, por supuesto, a todos los que no. Un abrazo también bien fuerte y a ti, hermano, todo el éxito del mundo. Te agradezco un montón. Cuídate, cuídate un montón y éxito para todo lo que va a venir. Éxito. Mil gracias. Te agradezco.